Hey, bendiciones para todos. Buenas noches. Qué bueno poder una semana más conectarnos en nuestro grupo de conexión. Saludos a toda la gente que se conecta de los diversos lugares. Y hoy vamos a seguir hablando de esta serie. Yo creo que con hoy vamos a terminar este tema por esta temporada que se llama Rompiendo Cadenas, pero vamos a seguirla en la temporada de enero. Quiero hacer una pausa porque las 2 semanas que nos quedan quiero enseñar sobre lo que es la Navidad y lo que representa realmente la Navidad. Entonces voy a hacer una pausa después de la enseñanza de hoy para continuar con ella en enero en un tema que yo sé que va a ser de mucho crecimiento el primer trimestre, la primera temporada de enero, así que no te la puedes perder, debes asistir y participar en los grupos de conexión. Pero hoy quiero hablarte de un tema en esta serie que se llama Rompiendo Cadenas. Le he puesto por título a la enseñanza de hoy, Incredulidad al descubierto. Incredulidad al descubierto. Y quiero que oremos para que el Espíritu Santo sea el que tome el control de todo lo que vamos a hacer, que sea Él el que nos hable y el que nos dirija en medio de este tiempo que vamos a compartir. Amado Dios y Rey, gracias. Te doy por la vida de cada uno de mis hermanos que se conecta, cada uno de los que está, Dios, en los grupos de conexión. Te ruego, Padre, que tú nos hables en esta noche. Padre, cancelamos toda fuerza contraria. Reprendemos toda obra que el enemigo quiera venir a traer para robar la palabra que va a ser impartida en esta noche. Te damos a ti la gloria, la honra y ponemos nuestros corazones a tu disposición para que tú nos hables, nos enseñes, Señor, y que tú puedas romper en nosotros toda estructura que no provenga de ti, que pueda ser derribado todo velo y que podamos ser receptivos a lo que tú nos quieres enseñar. Te damos gracias, Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Hoy quiero que hablemos sobre incredulidad. Hoy quiero que hablemos sobre una de las de los espíritus más terribles que se disfraza en la vida de los cristianos y que los está llevando lamentablemente a no disfrutar, a no poder vivir la plenitud de lo que Dios preparó para ellos, ¿verdad? Y es precisamente este espíritu de incredulidad que a lo largo de la historia, en la propia palabra, lo vemos haciendo muchísimo daño en hijos e hijas de Dios, a la iglesia, y en este tiempo está operando con muchísima fuerza y queremos pues que el Espíritu Santo nos ayude a derribar todo argumento, toda fortaleza que el enemigo haya querido poner en nosotros para que podamos disfrutar, podamos vivir en victoria y podamos ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Ahora, vamos a ir a nuestra Biblia, al libro de Marcos, y vamos al capítulo 9 de Marcos, y vamos a leer del versículo 14, y nos vamos a ir leyendo hasta el versículo 29. Marcos 9, 14 al 29. ¿Lo tienes? Leemos. Dice, cuando regresaron donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que lo llevaron. El espíritu maligno vio a Jesús. Le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree.
Al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Muy bien, aquí nosotros podemos ver en este pasaje un episodio de una necesidad. Había un muchacho que desde muy niño había estado sufriendo porque estaba bajo una posesión diabólica y había un espíritu en él que lo estaba tratando de matar, que lo arrojaba al fuego, que lo arrojaba al agua, que dice la Biblia que intentaba matarlo. Pero había un problema. La palabra de Dios enseña que Cristo vino para traer libertad a los cautivos. La palabra enseña que a este muchacho lo habían llevado a los discípulos y los discípulos no habían logrado, ¿verdad?, echar fuera este espíritu inmundo, este espíritu maligno. Y cuando Jesús viene y cuando le presentan el caso a Jesús y cuando el Padre le dice a Jesús, Señor, sánalo si puedes, allí quedó en evidencia que había una incredulidad en este hombre, al igual que había en los discípulos, que era lo que estaba bloqueando, lo que estaba impidiendo que el milagro ocurriera en la vida de ese muchacho y que ese muchacho pudiese ser libre de las cadenas que lo estaban atando. Y si ustedes pueden observar, Jesús se enoja con los que estaban ahí, se enoja con los discípulos y muy pocas veces en la escritura encontramos a Jesús haciendo manifestaciones como las que hace y les digo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Porque el Señor entiende que cuando nosotros abrimos puerta en nuestra vida para que la incredulidad entre, escúcheme bien esto, el espíritu de incredulidad se convierte en un muro de contención, un muro que va a bloquear tus oraciones, un muro que va a impedir que tú puedas ver y confiar en las maravillas y en la obra que Dios tiene para ti, en las cosas que Dios puede hacer. Entonces, aquí el Señor inmediatamente le dice, gente de poca fe, una persona de poca fe es un incrédulo. Y mira qué tan fuerte para el Señor es la fe y la confianza de los que dicen que creen en Él. Lo importante que para el Señor es esto, que cuando nosotros vamos a Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, cuando los discípulos reciben la gran comisión, mira lo que les dice. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y dice, el que crea y fuere bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. La incredulidad es una causa de condenación. Quiero que lo comprendas, el no creer en las promesas de Dios, el dudar de las promesas de Dios, de los mandatos de Dios, de los designios de Dios, de la obra de Dios, hermanos, se convierte en un camino a la condenación. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto y podemos identificar esta obra. Y mira, no solamente tú dirás, pastor, pero es que está siendo un poco extremo, porque no puedes tomar este pasaje como un absoluto. Vayamos un poquito más allá. Vayamos a Apocalipsis, versículo 21, versos 7 y 8. Mira lo que dice Apocalipsis 21, 7 y 8. Dice, los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones y yo seré su Dios
y ellos serán mis hijos. Y dice el versículo 8, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Mira y presta atención a lo que el Padre, a lo que Jesús está asemejando. Mira el nivel al que lleva la incredulidad. La dice, la pone con los corruptos, con los asesinos, con los que cometen inmoralidad sexual, con los brujos, con los idólatras, con los mentirosos. El no creer es una causa de condenación. El ser controlado en nuestra vida por la incredulidad, por un espíritu de incredulidad que quiera venir a bloquear. Hermano, no puedes vivir tu vida como creyente, tu vida como cristiano, viviendo en incredulidad. Es necesario que seas libre. Es necesario que toda cadena de incredulidad se rompa en tu vida. Y quiero dar otro fundamento bíblico sobre la importancia que nosotros nos revisemos y que nosotros examinemos realmente si nosotros estamos creyendo a las promesas de Dios, si nosotros estamos siendo obedientes a Dios porque creemos que lo que su palabra dice es real, o nosotros recibimos la palabra pero la rechazamos porque no nos parece, porque no creemos que sea importante, porque creemos que lo que nos están enseñando es religiosidad. Mira cómo Satanás sutilmente ha disfrazado la incredulidad, haciéndonos creer que no debemos ser religiosos, ¿verdad? Y hoy en día permitimos un montón de cosas, dudamos de la eficiencia, de la eficacia de la obra de Dios. Cada vez que vemos un milagro operar, decimos, ahí pasó algo, ahí no hubo nada. Cuando recibimos una profecía de parte de Dios, ¿verdad? Creemos que no es para nosotros, creemos que es un invento de aquel que nos está dando la profecía. En el caso específico de la profecía, es más, el Señor nos ordena que toda profecía sea probada. ¿Cómo probamos la profecía? No la comparo con mi conveniencia, la paso por el tamiz de la palabra de Dios. Y si esa profecía pasa ese filtro, entonces debiese yo tomarla. Pero mira, no me voy a quedar en estos pasajes que te di. Vayamos a 2 Corintios, versículo 6, capítulo 6, perdón, versículos 14 al 18. 2 Corintios 6, 14 al 18 dice, no se asocien. Escucha bien lo que está hablándonos el Señor por medio del apóstol Pablo. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Mira la comparación que hace. ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas. Y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mira esto, lo grave que es la incredulidad en nuestra vida, el daño que nos hace y cómo puede llevarnos no solamente a no disfrutar de las bendiciones del Señor, sino a que nuestra alma se pierda, a que el final de nuestros días sea el infierno. Y yo sé que el corazón del Padre no es que ninguno de los que estamos escuchando esta enseñanza vaya al infierno. Y yo sé que el deseo de ninguno de los que le está escuchando tampoco lo es. Pero debemos prender alertas. Hoy se deben encender todas las alertas en tu interior. Y te debes hacer un autoexamen respecto de cómo está tu fe. ¿Qué es lo que está gobernando tu vida? ¿La fe o la incredulidad? ¿Cómo tomas las promesas de Dios? ¿Cómo tomas la instrucción que recibes de la palabra de Dios? ¿Cómo tomas la instrucción que recibes de tus pastores? ¿Cómo tomas la instrucción que recibes de tus líderes espirituales? ¿Cómo la tomas? Mira lo que produce. Quiero mencionar 3 cosas. Hay otras, pero por el tiempo quiero mencionar 3 cosas que la incredulidad te hace.
lo primero que hace la incredulidad en tu vida es dudar de las promesas que Dios tiene para tu vida. Cuando lees la Biblia y lees una promesa, dices, ay, esa promesa no es para mí. Cuando alguien te da una palabra de bendición, cuando alguien te da una promesa, siempre la pones en duda, siempre estás dudando, siempre estás cuestionando eso, ¿verdad? No crees, confías mucho en tu propio esfuerzo. Confías mucho en tu propia capacidad, en tus talentos, confías en tus dones, confías en que tú tienes la capacidad y siempre tratas de ver todo bajo el plano y con el lente racional, la razón y no la fe, la razón y no la fe. Si eso es tu vida, déjame decirte que eso es un síntoma de que en tu vida está operando un espíritu de incredulidad que tiene que ser echado fuera, que tienes que renunciar, que tienes que disponerte y decirle, Señor, hazme libre. Lo que trajo libertad a ese muchacho que estaba endemoniado fue que el padre le dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Este jovencito muy probablemente venía arrastrando una maldición generacional, porque dice la Biblia que le dijo a Jesús, desde muy pequeño él es atormentado por este espíritu. Si es desde muy pequeño, muy probablemente el pecado de los padres de ese muchacho, de sus antepasados, vino sobre él. Recordemos que todavía Cristo en ese momento no había muerto, el acta de decreto no había sido anulada, así que él estaba cargando y arrastrando con ese pecado, con esa maldición de sus antepasados. ¿Y quién tenía la autoridad sobre su vida? ¿Quién tenía el control sobre la vida de este niño? Que ya no era un niño, que ya era un muchacho, porque desde pequeño estaba poseído, no estaba influido por un demonio. Él no tenía control de él. Él vivía bajo una continua esclavitud del enemigo. Y su padre, cuando el muchacho es libre, cuando el padre le dice, Señor, sí creo, ayúdame en mi incredulidad. Él confesó, reconoció que era incrédulo y clamó por el auxilio de Dios. Muchas veces el propio espíritu de incredulidad, cómo trabaja en nuestra mente cuando están dándose enseñanzas como esto, levanta una barrera. Eso no es contigo. No recibas eso. Tú no eres religioso. Te hace dudar de las promesas de Dios. Número 2. El espíritu de incredulidad te hace resistir a tu pastor, a tu líder o a tu autoridad espiritual. Siempre eres de esos que cuestiona, siempre encuentras como una resistencia frente al consejo, frente a la instrucción, frente a la guía, frente a la exhortación que puedas recibir de tu pastor, que puedas recibir de tu líder espiritual. Siempre hay algo con lo que tú tienes que contender. Muchas veces guardas silencio porque tu personalidad tal vez no es de hablar o decir, pero dentro de ti de una vez se levanta una resistencia. ¿Y por qué él me dice eso? ¿Y por qué él me pide eso? ¿Y quién se cree él? Hermano, eso es una evidencia de que tú muy probablemente estás influido por un espíritu de incredulidad, y ese espíritu de incredulidad está dañándote, está dañando tu relación con el Padre, está impidiendo que el Espíritu Santo pueda fluir con libertad en tu vida y que tú puedas no solamente ser de recibir las bendiciones, sino de ser de bendición para tanta gente que está necesitando que tú te levantes con la autoridad de Cristo, con el poder que viene sobre los hijos de Dios cuando reciben al Espíritu Santo, y que puedas disfrutar de la plenitud de todo lo que Dios tiene para ti. Y lo tercero que ocurre y lo tercero que hace la incredulidad en nosotros, ¿sabes qué es? Que nos hace resistir y desatender el plan de Dios para nuestra vida. Dios te dice, tu plan es ir por el norte y tú dices, no, yo voy a ir por el sur. No, lo que yo quiero y lo que Dios dice, lo que tengo mis planes, mi proyecto contigo es en esta dirección, pero tú dices, no, yo voy en esta dirección. Y muchas veces te preguntas y dices, yo no sé por qué yo tengo que comportarme o conducirme de esta forma. No entiendo. Yo sé que Dios me está diciendo que vaya a la izquierda, pero yo quiero ir a la derecha.
Yo sé que Dios me está diciendo que vaya al norte, pero yo voy al sur. Yo estoy claro de que lo que Dios quiere de mí es esto, pero siempre hay una resistencia. Siempre tomas el sentido, otro sentido. Siempre le encuentras un pero a las cosas que Dios te está mandando, al plan de Dios para tu vida. Si en tu vida, hermano, tú puedes identificar estos tres síntomas o algunos de estos síntomas que yo te estoy dando, es muy probable que estés bajo una atadura de incredulidad y tienes que romper con ella. Mira, el hombre de esta historia, él rápidamente reconoció delante de Dios su pecado, confesó delante de Dios, le dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Le dijo, perdóname. Le quitó en ese momento esa declaración que pareciera tonta, que pareciera insignificante. ¿Quieres que te diga qué produjo? Le quitó el derecho legal a Satanás para que esa incredulidad estuviera gobernando y dominando su vida. Y en el momento que él dijo, Señor, sí creo, ayúdame en mi incredulidad, confesó, dijo, en mi incredulidad, soy incrédulo, Dios, ayúdame. El Señor llegó en su auxilio, en su socorro, lo hizo libre e inmediatamente empezaron a verse frutos. Inmediatamente su hijo fue libre de toda esa cadena que lo ataba y toda la gente que estaba alrededor también fue bendecida. No puedes, escúchame, si algo que va a frenar tu ministerio, si algo que va a frenar tu crecimiento espiritual, si algo que te va a impedir ver milagros, ver señales, es la incredulidad. Y Satanás quiere que te mantengas cómodo. Es muy probable que estés escuchando esta enseñanza y en tu interior hay una lucha, y si eso no es conmigo, eso es manipulación, eso es engaño, eso es enredo. Eso es muy probablemente un síntoma de incredulidad y no puedes seguir por ahí. Dios quiere que seas libre. Dios quiere romper toda cadena, romper toda atadura y que tú puedas gozar de todo lo que Dios tiene preparado para ti y que toda la gente que Dios determinó que fuera bendecida por medio de tu vida pueda alcanzar esa bendición. Entonces yo quiero orar para en esta hora derribar toda incredulidad, para que el Señor rompa con toda cadena. Y te pido algo, que mientras oremos, tú puedas ahí, sin importarte a quién tienes a derecha, a quién tienes izquierda, si tú has identificado alguno de estos síntomas, tú puedas decirle al Espíritu Santo, rompe, llévate toda incredulidad de mi vida. Yo confieso y reconozco mi incredulidad. Señor, perdóname. Límpiame, líbrame y ayúdame a creer. Hazme un hombre, hazme una mujer de fe. Dios, yo te doy gracias por la vida de cada uno de los que está escuchando esta enseñanza. Tú les conoces, tú conoces el plan y el propósito glorioso que tú tienes para con ellos. En esta hora, Dios, yo reprendo toda incredulidad, todo espíritu de incredulidad que ha estado gobernando sus mentes, sus pensamientos, sus ideas, su voluntad, su intención. Hoy le ordeno que desaparezca. En el nombre de Jesucristo de Nazaret declaro libertad sobre tus hijos para que ellos puedan ver la obra ocurrir en sus vidas, para que las barreras que impiden que sus oraciones tengan el alcance que deban tener, Señor, se derriben. Ellos, sus oraciones puedan llegar al trono de la gracia y puedan recibir la respuesta de tu parte, esa respuesta efectiva, afirmativa, y que ellos puedan ser de bendición para otros. Señor, bendíceles, que toda incredulidad se disipe hoy. Quebrantamos toda maldición, producto, Dios, de la incredulidad en ellos, Dios, y que ellos puedan disfrutar de la vida eterna y puedan gozar en esta tierra de todas las cosas buenas que tú tienes para ellos. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gente, espero que puedan hablar un poco sobre esto ahora en los grupos de conexión. Nos vemos el próximo martes. Recuerden que el domingo tenemos servicio a las 9 de la mañana. Este domingo tenemos un servicio especial en honor a las madres. Así que ya si hay alguna madre aquí, no te quedes en casa, acompáñanos, porque yo sé que va a ser un tiempo hermoso y de bendición. Damos gloria a Dios, te bendecimos y nos vemos en la próxima. Chao, Maranata, Cristo viene. Nos vemos.